se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las... Ahora sí, ya estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás con su columna de los sábados. Hoy, titulada Renta Básica Universal, Robótica y Parasitismo Agrario. Hola Aurelio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Marínez? Bien, muy bien. Bueno, ya te presentamos, te escuchamos. Bueno, el tema de la renta básica universal se ha planteado en la Argentina por algunas personas, lo planteó Grabois, lo planteó en algún momento Claudio Lozano, lo planteó también Amado Boudou con relación a establecerlo para la mujer. Bueno, es un tema que proviene del mundo avanzado. La renta básica universal, hasta donde yo sé, únicamente ha tenido una aplicación experimental durante 2 años en Finlandia. Sí. Bueno, ahora el planteo tiene relación con el desarrollo de la inteligencia artificial, de la informática y la robótica, que logran que las máquinas trabajen sin intervención humana. Y yo siempre como es muy familiar para los argentinos, suelo usar el ejemplo del cajero automático, ¿no? Sí. Y en consecuencia desocupan al trabajador. Cuando uno ve esto con perspectiva de futuro, y no de un futuro lejano, de 1 o 2 décadas, se encuentra con que es muy probable que se generen, o es casi seguro que se generen procesos de desocupación masiva, de los cuales algunos ya hemos visto, fuera del caso del cajero automático, en nuestra producción automotriz, por ejemplo, donde es notorio que las máquinas y los robots han sustituido trabajadores, que fábricas como Renault producen 3 veces más que en la década del 70 y tienen más o menos 1/3 de los trabajadores que empleaban en aquella época, son alrededor de 3.000 contra 10.000. Entonces, bueno, esa cuestión es una cuestión que que ha empezado a incorporarse al debate razonablemente. Sí. Nosotros hemos hablado del tema en la columna una vez, si yo no recuerdo mal, el título era La robótica y nuestros trabajos. Sí. Hablando también del caso de los automóviles, o de los vehículos autónomos, que pueden llegar a suprimir los choferes de ómnibus, por ejemplo. Sí. Ya lo han hecho en el caso de los trenes, en China, en algunos trenes, y digamos, está ensayándose el avión sin piloto. Pero bueno, todo esto que forma parte, no de la ciencia ficción, pero sí de los problemas que genera o que se van planteando en el mundo avanzado, creo que deben ser traducidos, y eso, por ese lado yo veo una cosa muy perniciosa con cómo se plantea acá, deben ser traducidos a la realidad de la Argentina. La Argentina tiene, obviamente, así como tiene cajeros automáticos, tiene renglones en los cuales esos procesos están desarrollándose o están en curso. Pero también tiene bolsones regionales y sectores que trabajan con métodos todavía muy primitivos. Junto con los robots de la Volkswagen están los cabriteros del norte de Córdoba y de Santiago, criando cabras como se hacía en el siglo XVIII. Bueno, sí, salvo que hay alambres ahora, pero en general
Sí, En general los métodos de trabajo son absolutamente primitivos. Eso es justamente lo que en la economía marxista se llama desarrollo desigual y combinado. La coexistencia en un mismo tiempo histórico de métodos de producción que son de distintas épocas, algunos arcaicos y otros muy avanzados. Sí. En nuestro caso, yo quisiera dar algunos ejemplos que muestran que en realidad la problemática, si bien incluye, como estoy diciendo, factores de ese tipo, en realidad el origen de nuestra desocupación, de nuestros bolsones gigantescos de pobreza, que ya son más que bolsones, son franjas directamente de la sociedad sometidas a la pobreza e incluso a la indigencia, tiene que ser definido de otra manera. El país, por un lado, el país ha sufrido un proceso de desindustrialización feroz en una etapa que va desde el Ministerio Martínez de Oz, pasa por Menem y termina en Macri. Destrucción masiva de producción industrial, sustitución de esa producción por producción importada y en consecuencia desocupación masiva de centenares de miles de trabajadores y quizás millones. Uh-huh. Eso por un lado, y bueno, y obviamente, y además el país sometido a un empobrecimiento general que incluso dificulta la reconstrucción de sistemas digamos, que son fundamentales para la economía, como por ejemplo la reconstrucción del sistema ferroviario, porque a su vez en estos procesos el país fue endeudado de una manera feroz. El dinero que obtenemos tiene que ser destinado a pagar de deuda externa y nuestras élites económicas son fugadoras. O sea, en lugar de reinvertir en el país, llevan sus ganancias a paraísos fiscales. Todo eso se conjuga para dificultar que la economía nacional crezca y en consecuencia que absorba mano de obra no ya con las últimas con los últimos gritos tecnológicos del momento, sino aunque sea con procesos menos avanzados, siempre por supuesto con la condición de que se incorpore la tecnología suficiente como para poder producir con precios competitivos. Claro. Pero dentro de esos márgenes hay posibilidades, reconstruyendo al país industrialmente, de absorber una cantidad muy grande de mano de obra antes de que encontráramos un sistema productivo expulsivo por la incorporación de tecnología. Ese es un punto del asunto. El otro punto, por eso en la columna hablé de parasitismo agrario, son las características de nuestra producción agropecuaria que según los indicadores censales llevan a que el campo absorba nada más que el 8% del total de la mano de obra nacional. ¿El 8%, Aurelio? Discúlpame. ¿El 8% dijiste? El 8%. Sí. Solamente el 8% de la mano de obra del país se emplea en la producción agropecuaria. Y yo diría que este porcentaje, como engloba al conjunto de la producción agropecuaria, a sectores donde hay mano de obra más intensiva, como son algunas economías regionales, es alto si lo lleváramos a lo que es el núcleo central de la producción agraria argentina, que es la zona pampeana, la zona productora de soja, maíz y carnes. Creo que allí ese porcentaje bajaría muchísimo más.
Pero esto es así, y esto es, por eso hablo de parasitismo agrario, esto es así porque una proporción altísima de la producción de la zona pampeana está destinada a producir granos y en el mejor de los casos carne. Pero no a esto de lo cual tanto se habla. Esta semana se ha lanzado un plan de impulso de los agronegocios para impulsar el agregado de valor en origen, pero que hasta ahora cuando se logra algo, casi podría decirte que es una mosca en la leche. Claro. Porque esta situación cambia completamente. Esta situación de baja absorción de mano de obra cambia completamente si impulsa la integración horizontal y vertical de la cadena productiva agraria, incrementando no solamente exponencialmente la demanda de mano de obra, sino junto con esa la incrementa exponencialmente la producción de valor. En el número de Agrovoz, el periódico agrario de La Voz del Interior, del 31 de julio de este año, en la segunda página aparece una nota que al oyente que quiera profundizar en este tema y corroborar, digamos, lo que yo voy a resumir sobre el asunto, se lo recomiendo encarecidamente. La nota se llama Sustentable, se puede encontrar a través de Google, se llama Sustentable con los granos y la carne, los Longo, apellido, le dan rosca a la economía circular. En la nota da cuenta de qué es lo que hacen los Longo. Los Longo tienen 5.000 hectáreas en producción entre tierras propias y alquiladas en Serrano. Serrano está en los límites de Córdoba con la provincia de Buenos Aires, dentro de la provincia. Sí. En esas 5.000 hectáreas siembran soja y maíz. Tienen al mismo tiempo un feedlot con ganado vacuno de 5.000 cabezas. Tienen una granja con 1.200 madres de cerdos, con 1.200 madres que están llevándolo paulatinamente hasta alcanzar las 2.400 madres, y un total, una población de 30.000 cerdos. O sea, no venden grano. No solamente no venden grano, sino que lo transforman en carne. Sí. Y hasta compran grano a otros productores para llevar adelante este proceso de transformación de valor. Sí. Pero no termina allí la cuestión. Con el compostaje de los afluentes que producen todos estos animales, fertilizan las hectáreas. O sea, no compran fertilizantes, los producen ellos mismos. Los producen, sí. No, bueno, han comprado también un biogestor para producir biogás, y con el biogás tienen las turbinas eléctricas que necesitan para alimentar toda esta producción. A su vez, se proponen producir biodiesel para proveer a 8 camiones y a la maquinaria agrícola con la cual movilizan todo este conjunto. Ese establecimiento, repito, que tiene 5.000 hectáreas, tiene hoy empleados en forma permanente 80 obreros. Y va a pasar, cuando lleguen a las 2.400 madres, a tener 100. Bueno, esa misma tierra, esa misma propiedad agraria, si estuviera destinada únicamente a producir soja y maíz, como en este caso, y a venderlo, emplearía menos de media docena de trabajadores temporarios. Claro. Tractoristas, por ejemplo, para que
para que manejen la siembra y la cosecha, y pum. Y se acabó, sí. Y se acabó. En cambio, digamos, haciendo todo este trabajo digamos, que crea una riqueza que no está descrita en la nota, pero que es evidentemente exponencialmente superior a lo que sería vender directamente la soja y el maíz. Bueno, significa que la productividad de esa unidad productiva es muchísimo más alta que la que se ve en la gran generalidad de la producción agropecuaria argentina. O sea, es un gran generador de riqueza y de empleo, y al mismo tiempo de empleo. Pero dentro de la nota hay dos cositas que dice Longo, Juan Manuel Longo, sí, hablando en nombre de la empresa, sí, que a mí me llamaron, y yo le llamo al lector, al oyente la atención, dos cosas que dice Longo, que son muy significativas, porque son lo contrario de lo que uno ve en el mundo de los propietarios agrarios argentinos, y ni hablemos en el caso de los oligarcas de la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que dice es: andamos todo el día con la lengua afuera. O sea, trabajando, no, claro, no trabajan 2 o 3 meses en la cosecha, en la siembra y la cosecha, sino que trabajan todos los días con la lengua afuera. Los dueños, los propietarios, sí. No hablemos, claro, de los trabajadores. Y la otra cosa, que creo que te va a sonar, María Inés, como música a los oídos, es todo lo que ganamos lo invertimos acá. No llevamos plata afuera. Ah, claro. Ahí está. No. Claro. Entonces, ahí está el círculo, ¿no? De lo que se habla de lo circular, ¿no? De cómo se va generando, ¿no? Todo. Exactamente. Se va retroalimentando. Entonces, si nosotros tuviésemos, claro, una burguesía agraria, sí, que siguiera estos patrones, y seríamos un país tan rico como Australia, como Canadá, claro, o como Nueva Zelanda. Sin dudas, sí. Como no hacemos esto, como además, digamos, mucho de del dinero que se gana, que es mucho menos que el que ganan los longos, se lleva afuera, somos un país que tiene un 42% de pobres, sí, hacinados en las grandes ciudades. Entonces, sí, bueno, creo que el problema de la renta básica universal, que es una figura que de alguna manera debería servirnos para pensar, y en tal caso ir construyendo en la medida en que tenga bases, sí, el futuro. Sí, sí. En lugar de, digamos, desconociendo estas cosas, la destrucción industrial y las características del mundo agrario, lo transformamos en un plan social. Bien. Y desnaturalizamos, sí, completamente una idea que tiene que ser puesta en práctica cuando las máquinas sustituyan a los seres humanos, y entonces los seres humanos puedan darse el lujo de vivir de rentas, digamos así. La transformamos en un plan social. Y la mejor prueba de esto, de que es así, está por un lado en el hecho de que Finlandia, un país que desde el punto de vista de la riqueza per cápita está por encima de Francia, es un país, sí, que además tiene las características de los países nórdicos, donde los impuestos a la riqueza son altísimos. No conozco el caso de Finlandia, pero Noruega, por ejemplo, para la extracción de petróleo, le exige a las petroleras que el 80% de la ganancia vaya al Estado noruego. Claro. El 80%. Claro. Entonces, si un país como Finlandia ensaya una cosa así durante 2 años, otorgándole la renta a un universo, o escuchar la cifra, sí, de 2.000 personas, a las cuales además durante 2 años les da 560 euros, no 10.000 pesos, no, argentinos. Claro.
¿no? Sí, Bueno, sí, sí. Entonces, como eso sería imposible de llevar además en la Argentina, además si a alguien se le ocurriera rentar a 2.000 personas, bueno, lo miraríamos todos como diciendo, está loco, porque acá lo que hacen falta es proveer a 12 millones de argentinos que están en la línea de pobreza, no a 2.000. Entonces, como la cuestión no encaja por ningún lado, aparece este nombre prestigioso de renta básica universal, dándole un título altisonante a una cosa miserable, porque Sí. Claudio Lozano, que es uno de los que ha planteado Sí. la cuestión, habla de 8.000 pesos. Claro. 8.000 y pico pesos. Según lo que dice Claudio Lozano, que cualquiera puede corroborar en internet, Sí. esos 8.000 y pico pesos con la asignación universal por Claro. hijo le permitirían dar y recibir 10.000 pesos. Sí. Ahora, cuando tenemos el salario mínimo vital y móvil en 29.000 y pico y va a llegar en febrero a 33 y a su vez está en claro con que el salario mínimo solamente cubre el 50% de la canasta básica, que está en el orden de los 60 y pico, Claro. bueno, Sí. nos damos cuenta de que esto suena a burla. Claro. No, sí, no, sí. que no es que suene a burla dárselo No, a no. los que lo necesitan. Suena a burla darle este pomposo título. Darle ese nombre, ¿no? Esto de renta básica universal cuando se asemeja más a un, no sé, un subsidio, una cosa así. Claro, es como si Sí. le pusiéramos el nombre de salario gerencial a una moneda que le damos Claro. a alguien que está tirado en la calle. Entonces creo que hace falta darle sentido, darle coherencia y sensatez a la discusión y además darle darle al análisis de por qué estamos en esta situación Claro. en la cual tuvieron que recibir el IFE más de 12 millones de personas, un IFE Sí, que, sí, sí. que era un esfuerzo gigantesco para el Estado argentino y que sin embargo no pasaba de los 10.000 pesos. Entonces, ver que realmente no podemos pensar en la cuestión en estos términos, sino que debemos pensar en cómo removemos, cómo se renueven, Claro. y esa tarea es una tarea de la política, cómo se remueven los obstáculos que impiden que la Argentina sea un país, digamos, que explote debidamente sus posibilidades. Claro. Sí, sí. Y cuando logremos hacer eso y avancemos en ese terreno y lleguemos a producir la renta agraria gigantesca que podría tener este país, bueno, Claro. pensemos en cosas como disminuir la jornada de trabajo, Claro. en lugar de trabajar 8 horas, trabajar 6. 6, claro. o O retirarse en antes, claro. Claro, o en retirarse antes o en Sí. cuestiones como la renta universal. Claro. Bueno, eso es lo que quería transmitir hoy día, María Inés. Bueno, como siempre, muy buena tu columna, Aurelio. Un abrazo y gracias por tu aporte. Gracias a ustedes. Hasta el sábado. Porque a la gente asonsada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.